periodístico de Red Guaraní fue hasta la cantera de Ipacaraí, lugar que pretenden convertir en un centro turístico. Ante el cierre temporal de la cantera, muchos pobladores se ven afectados. El cierre de la cantera de Ipacaraí, luego de una veintena de ahogamientos surgidos en los últimos años, no solo deja a los visitantes sin una atracción turística natural y de bajo costo, sino que además perjudica a los pobladores de la zona, quienes se dedicaban a la venta de piedras, conocidas como riodacitas. Porque antes había mucha gente, pero ahora ya no viene más la gente porque se prohíbe, pues. Somos pobres, teniendo muchas criaturas chicas, no tenemos trabajo, ahora ni podemos trabajar acá en la cantera. En ese nosotros nos manteníamos y ahora nos atajaron todo, no podemos trabajar. La historia comienza en los años 60, cuando el sitio era explotado para la extracción de piedras. Con el tiempo, la grieta generada por la maquinaria pesada alcanzó una vena de agua subterránea y fue imposible seguir trabajando. El MOPC expropió el terreno en 1980 y luego del último ahogamiento, en enero de este año, la cartera de Estado decidió que el lugar estaría cerrado para convertirse en un centro turístico, lo que supone también el desalojo de los pobladores de la zona. No tenemos en dónde irnos, si de acá nos saca, pensamos en dónde vamos a irnos, somos muy pobres. Viste vos que tengo muchas hijas y tengo mi nietita también conmigo. ¿Nieta? Sí, y no sé, estoy muy preocupada porque no sé en dónde le voy a llevar a mi familia. Siempre viene la gente, se baña, borracha, así, pero los vecinos no tienen la culpa de eso. Se dispuso también el control policial en la zona, con el objetivo de evitar que las personas ingresen durante esta época, donde las altas temperaturas convierten a la cantera en un sitio ideal para escapar del calor. Ahora ya estamos controlando las 24 horas, hay personal policial de guardia acá y normalmente ya está prohibido totalmente la entrada a las personas. Gracias a ellos, aunque sea dormimos bien a la noche, antes no, antes venían drogadictos, patoteros, se llenaba pero de noche. Existe otra hipótesis respecto a los ahogamientos, ya que vecinos de la zona afirman que los mismos podrían producirse debido a fantasmas que habitan la cantera. Ahí una vez nosotros escuchamos una chica que estaba llorando, sí, pidiendo socorro y nosotros nos fuimos a ver. Y salió una camioneta llena de muchachos ahí, pero no vimos nosotros nada. Era un día lluvioso, ¿verdad? Y justamente vine en mi auto y un momento, ¿verdad? Escuché así ruido que alguien caminaba, que alguien parecía que entraba, ¿verdad? Un grupo de personas. Cuando salí le busqué, no le encontré a nadie. Es algo, a lo mejor puede ser que legalmente haya algunas cosas de esas, porque como bien se sabe, ¿verdad? Hay mucha gente ya que más de 20 personas ya han muerto acá en el lugar. El proyecto Cantera de Ipacaraí propone aumentar la seguridad y control de los visitantes, acondicionamiento y limpieza de fondo de la laguna, además de fomentar el turismo a nivel regional, construir instalaciones seguras para la comodidad de los visitantes y el desarrollo de actividades como buceo, snorkel, rappel, tirolesa, stand-up, ciclismo, canotaje y cama elástica flotante.